Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha mirado a la oscuridad con miedo y con deseo. En cada cultura, en cada rincón del mundo, aparecen figuras envueltas en sombras, brujos, hechiceras, chamanes. Pero, ¿qué hay detrás de la brujería? ¿Mito, superstición o una forma diferente de conocimiento? En Breve Historia de la Brujería, Jesús Callejo nos invita a recorrer siglos de magia, persecuciones y secretos ocultos. Quédate, porque lo que descubrirás hoy te hará cuestionar dónde termina la historia y dónde comienza el hechizo. La brujería no nace en la Edad Media, sino mucho antes. Desde el Paleolítico, el ser humano buscó comunicarse con lo invisible, espíritus, dioses, fuerzas de la naturaleza. Aquellos primeros brujos eran sanadores, guías, guardianes del misterio. Jesús Callejo nos recuerda que la brujería, antes de ser temida, fue respetada como un puente entre lo humano y lo divino. Aquí tienes la adaptación, siguiendo la misma idea del texto original pero aplicada al libro Breve Historia de la Brujería de Jesús Callejo, y con el estilo narrativo y fonético que pediste. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro Breve Historia de la Brujería de Jesús Callejo en partes temáticas principales. Aunque esta obra no siempre sigue una estructura rígida de capítulos, su contenido se presta a ser recorrido de manera cronológica y progresiva. Por eso, esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que facilite la comprensión del relato. Gracias a esta organización, exploraremos de forma gradual cómo surgió la idea de la magia, cómo se transformó en brujería a lo largo de los siglos y qué significado conserva hasta nuestros días. Esta estructura temática busca resaltar los momentos esenciales de la obra, sus mensajes centrales y la evolución del pensamiento colectivo en torno a la figura de la bruja. De este modo, podremos descubrir no solo los hechos históricos y las persecuciones que marcaron épocas enteras, sino también la riqueza simbólica de la brujería como expresión de poder, misterio y rebeldía. El recorrido que propone Jesús Callejo es mucho más que un recuento de supersticiones, es un espejo de los miedos, los sueños y las transformaciones de la humanidad. 1. El origen del miedo y la magia. En los primeros pasos de la humanidad, cuando aún no existían ciencias ni sistemas de pensamiento complejos, el hombre primitivo se encontraba rodeado de un mundo hostil e incomprensible. Tormentas repentinas, relámpagos que iluminaban la noche, eclipses que oscurecían el sol o la luna, enfermedades que atacaban sin explicación, todo ello era percibido como señales de fuerzas invisibles, poderosas y muchas veces aterradoras. Frente a ese misterio, surgió una necesidad vital, entender, protegerse y, en la medida de lo posible, dominar esas energías que parecían regir la vida. Fue en ese contexto donde nació lo que hoy llamamos magia. No era vista como un juego ni como un engaño, sino como un recurso sagrado y necesario para sobrevivir. El hombre buscaba influir en la naturaleza a través de gestos, palabras y rituales. Una ofrenda podía calmar a los espíritus de la tormenta, un amuleto podía apartar el mal, un canto podía sanar una herida. Como bien señala el autor, la magia fue la primera herramienta para dialogar con lo desconocido, un intento profundo y humano de acercarse a lo incomprensible. En este escenario aparece la figura central del chamán o hechicero. No era un simple miembro de la tribu, era el intermediario entre lo humano y lo sobrenatural. A él se le atribuían dones especiales, visiones y conocimientos que los demás no poseían. Su rol era proteger al grupo, invocar a los espíritus benéficos y enfrentar a los malignos. Se creía que podía viajar en sueños o en trance hacia otros mundos, conversar con los ancestros, y traer de regreso mensajes o curaciones. Su poder inspiraba respeto, pero también temor, porque se pensaba que quien tenía la capacidad de curar también podía maldecir. En muchas culturas, el chamán era elegido tras pasar por experiencias límite, enfermedades graves, visiones intensas o pruebas de resistencia que lo separaban del resto de los mortales. Esto lo convertía en un ser liminal, alguien que vivía a caballo entre dos mundos. La comunidad dependía de él para comprender fenómenos que, de otro modo, serían insoportables. El chamán era el puente entre lo humano y lo divino, recuerda Callejo, marcando con claridad que en estas raíces se encuentra la semilla de lo que, siglos después, sería considerado brujería. Resulta interesante observar que en todas las culturas primitivas, aunque con diferentes formas y nombres, siempre aparece una figura semejante, el mediador con lo invisible. Desde los pueblos siberianos hasta las tribus de América, desde los bosques africanos hasta las islas del Pacífico, la presencia del chamán es casi universal. Esto muestra que la necesidad de dar sentido al miedo y de buscar protección ante lo inexplicable no fue un capricho local, sino una condición humana compartida. Si lo pensamos, este origen nos deja una reflexión: lo que más tarde sería perseguido como superstición o condenado como herejía, en sus comienzos fue una herramienta de supervivencia,
Un modo de responder a preguntas que la ciencia aún no podía contestar. Es, en definitiva, la raíz de una búsqueda que nos acompaña hasta hoy, el deseo de comprender y, al mismo tiempo, de encontrar consuelo frente al misterio de la existencia. 2. Las brujas en el mundo antiguo. En el capítulo dedicado a las brujas en el mundo antiguo, Jesús Callejo nos conduce a través de las grandes civilizaciones clásicas, revelando cómo la magia y lo sobrenatural formaban parte inseparable de la vida cotidiana. Desde Egipto hasta Grecia y Roma, los conjuros, rituales y prácticas mágicas no eran vistos como simples supersticiones, sino como herramientas con un peso real en la sociedad. En Egipto, por ejemplo, la magia estaba profundamente entrelazada con la religión. Los sacerdotes y sacerdotisas eran depositarios de un saber sagrado que podía servir tanto para curar como para maldecir. Se consideraba que la palabra tenía un poder creador, y por eso los hechizos y fórmulas rituales se recitaban con la convicción de que podían alterar la realidad. No era extraño que, en medio de la vida diaria, alguien confiara en un amuleto o en un conjuro para buscar protección contra enfermedades o malos espíritus. Como señala el autor, la magia estaba ligada tanto a la religión como a la vida diaria, curaciones, maldiciones, protección, y esto ilustra hasta qué punto lo mágico era un lenguaje habitual en esas culturas. En Grecia, la figura de las pitonisas encarna ese vínculo entre lo humano y lo divino. El oráculo de Delfos, donde la sacerdotisa de Apolo hablaba bajo un estado de trance, no era visto como un espectáculo menor, sino como la voz de los dioses que podía orientar el destino de reyes y ejércitos. Junto a ellas también aparecían las magas en los relatos literarios, mujeres capaces de manipular la naturaleza y los sentimientos, como la famosa Medea, cuya historia refleja la fascinación y el miedo que despertaban estas figuras. En estos relatos se repite la misma idea: el poder femenino, misterioso e incomprensible para muchos hombres, podía ser fuente de sabiduría o de amenaza. Esa ambivalencia marcó el modo en que la sociedad veía a estas mujeres. Roma heredó buena parte de estas creencias, pero las integró en su vida práctica. Allí, la magia podía ser un instrumento para fines muy concretos: asegurar el amor de alguien, dañar a un enemigo político o buscar fortuna en los negocios. El pueblo romano no distinguía con claridad entre la religión oficial y las prácticas mágicas privadas. En sus calles podían encontrarse tablillas de maldición, pequeños objetos en los que se escribían conjuros pidiendo la ruina de otros. También se recurría a hechiceras capaces de preparar filtros amorosos o pociones sanadoras. No es casual que, en textos literarios de la época, se describan a mujeres que en la oscuridad de la noche mezclaban hierbas y recitaban fórmulas para dominar los deseos de los hombres. Esa imagen se grabó con fuerza en la imaginación colectiva. El autor destaca que este legado fue moldeando una figura que trascendió los siglos, la mujer sabia y peligrosa a la vez. Admirada por su conocimiento de lo oculto, pero también temida porque podía usarlo en contra de los demás. Esa dualidad se refleja en la manera en que la sociedad la trataba, en unos casos, buscándola como sanadora o consejera, en otros, rechazándola como amenaza. El poder femenino se veía con ambivalencia, admirado por su misterio, pero también temido, resume Callejo, y esa ambivalencia marcaría profundamente la concepción posterior de la brujería. Es interesante reflexionar aquí cómo, desde la antigüedad, la magia ejercida por mujeres era vista con un lente distinto a la ejercida por hombres. Mientras que en muchos casos los magos podían ser considerados sabios, filósofos o sacerdotes, las mujeres quedaban bajo la sombra de la sospecha. Esta diferencia no solo revela una cuestión de género, sino que anticipa las persecuciones que vendrían muchos siglos después, cuando esa imagen de la mujer peligrosa cristalizó en la figura de la bruja medieval. En definitiva, lo que se revela en este pasaje es que la brujería, mucho antes de ser perseguida, formaba parte del tejido mismo de las grandes civilizaciones antiguas. Allí se gestaron los mitos, los miedos y los arquetipos que más tarde cobrarían nueva vida en épocas de intolerancia. La mujer mágica, sabia y ambivalente, quedó grabada en el imaginario colectivo como un reflejo del misterio eterno que la humanidad no ha dejado de temer y admirar al mismo tiempo. 3. La brujería en la Edad Media. Con la llegada del cristianismo, el mundo espiritual europeo experimentó un vuelco profundo. Lo que durante siglos había sido aceptado o al menos tolerado, de pronto comenzó a ser visto con sospecha. Las antiguas prácticas mágicas, los ritos heredados de los pueblos paganos, e incluso las tradiciones populares que giraban en torno a la naturaleza, fueron reinterpretadas bajo una nueva mirada: la del pecado y la amenaza espiritual. El cristianismo, en su afán por establecerse como única verdad, transformó a los viejos dioses en demonios y a los rituales paganos en manifestaciones del mal. Así, lo que antes podía considerarse un simple conjuro para asegurar la cosecha, ahora pasaba a ser visto como una invocación satánica.
Jesús Callejo lo expresa con contundencia cuando señala que los antiguos dioses se convierten en diabólicos, marcando esa línea divisoria que convirtió la magia en sospecha y la superstición en delito. Este cambio ideológico abrió las puertas a un nuevo enemigo espiritual, la bruja. A diferencia de la hechicera de la antigüedad, que podía ser vista como sabia, curandera o consejera, la bruja medieval fue presentada como aliada del demonio. No se trataba ya de una mujer con conocimientos de hierbas o con cierta influencia en la comunidad, sino de una peligrosa enemiga de la fe. De este modo, se instaló la idea de que la brujería era un pacto consciente con el diablo, lo que la convertía en una amenaza mucho más grave que una simple superstición. En este contexto, comenzaron a proliferar relatos de aquelarres, esas reuniones nocturnas en las que, según los testimonios, las brujas se entregaban a ritos oscuros y a una supuesta adoración del maligno. Se decía que bailaban desnudas bajo la luna, que participaban en banquetes grotescos y que realizaban pactos de sangre con el diablo. Estas descripciones, recogidas en la tradición medieval, no solo alimentaban el miedo popular, sino que también servían como justificación para la persecución. El aquelarre, en la imaginación medieval, se convirtió en un símbolo de lo prohibido y lo abominable. Se describía con detalles que, en muchos casos, rozaban lo fantástico: vuelos en escobas, ungüentos mágicos, metamorfosis y pactos firmados con la propia piel. Aunque hoy sabemos que muchas de estas narraciones eran producto de la exageración o de la manipulación, en su momento fueron percibidas como pruebas irrefutables de la existencia del mal en la tierra. Un aspecto crucial en este cambio fue la identificación de la bruja como enemiga directa de la Iglesia. Ya no era vista solo como una mujer sospechosa, sino como alguien que atentaba contra la salvación del alma colectiva. Esto convirtió a la brujería en un problema no únicamente social, sino teológico y espiritual. Como bien apunta Callejo, la bruja se convierte en un enemigo espiritual, no solo en una figura de superstición. Y esa diferencia fue clave para explicar por qué, con el paso del tiempo, las acusaciones se volvieron cada vez más severas y las penas, más crueles. Detrás de este miedo también se escondía un trasfondo social y político. Acusar a alguien de brujería era una manera de eliminar rivales, de controlar disidencias o de reforzar el poder de las autoridades religiosas. La mujer, sobre todo la que vivía al margen de las normas establecidas, se convirtió en blanco fácil de la sospecha. Así, la construcción de la figura de la bruja medieval refleja no solo el temor al demonio, sino también la necesidad de controlar a quienes se apartaban del orden social. En definitiva, la Edad Media marcó un antes y un después en la historia de la brujería. Lo que había nacido como una forma de conectar con lo sagrado y lo natural, fue transformado en símbolo del mal absoluto. La bruja, ahora convertida en enemiga de Dios y de la comunidad cristiana, pasó a ser perseguida como nunca antes en la historia. Y con ello, comenzó una larga época de miedo, acusaciones y castigos, donde la superstición y la fe se mezclaron en una tormenta que marcaría el destino de miles de personas. 4. El gran miedo: persecuciones y caza de brujas. ChatGPT Plus. Entre los siglos XV y XVII, Europa quedó sumida en uno de los episodios más oscuros y desoladores de su historia, la Gran Caza de Brujas. Fue un tiempo en que el miedo se convirtió en motor de decisiones, en que la sospecha se transformó en sentencia, y en que los rumores se volvieron pruebas irrefutables. Tal como lo explica Callejo, se desató un verdadero vendaval de acusaciones, juicios y condenas, que alcanzó a miles de personas, en su mayoría mujeres, aunque también hubo hombres atrapados en esa vorágine. La maquinaria de persecución se puso en marcha con una organización impresionante y aterradora. La Inquisición, junto con tribunales civiles y religiosos, levantó juicios masivos en aldeas, villas y ciudades. Se instalaban tribunales especiales, y bastaba la denuncia de un vecino o el rumor repetido para que alguien fuese llevado a declarar. El ambiente se impregnaba de tensión, porque cualquiera podía caer bajo sospecha. Una mujer que conociera remedios de hierbas, un hombre que viviera aislado, una persona que se comportara de forma excéntrica, todos podían terminar señalados como cómplices del demonio. Un elemento decisivo en este proceso fue la publicación de manuales que ofrecían instrucciones detalladas para identificar, acusar y condenar a las supuestas brujas. El más célebre y, al mismo tiempo, temible, fue El Martillo de las Brujas, escrito en 1486 por los inquisidores alemanes Enrique Kramer y Jacobo Sprenger. Este libro, que se convirtió en una referencia obligada para jueces y clérigos, defendía la idea de que la brujería era una amenaza real y debía ser exterminada sin piedad. El texto describía supuestas señales de brujería, ofrecía métodos de interrogatorio y justificaba la tortura como medio legítimo para obtener confesiones. Su influencia fue tan poderosa que, durante más de un siglo, legitimó miles de procesos judiciales en toda Europa. La atmósfera colectiva se alimentaba de relatos cada vez más fantásticos y aterradores.
Se hablaba de vuelos nocturnos en escobas, de aquelarres donde las brujas rendían culto al diablo, de pócimas para envenenar pozos y ganado, de conjuros capaces de arruinar cosechas o provocar enfermedades repentinas. Estos rumores, repetidos una y otra vez, se transformaban en certezas para la comunidad, y las autoridades los usaban como justificación para endurecer las persecuciones. El miedo, que comenzó siendo individual, se volvió una histeria colectiva que arrasó con vidas inocentes. Las confesiones, obtenidas muchas veces bajo tormento, reforzaban aún más las creencias. Una mujer, quebrada por el dolor, podía llegar a admitir que había volado en la noche o que había participado en aquelarres, aunque todo fuese producto de la desesperación por librarse del sufrimiento. Así, la rueda de la sospecha nunca se detenía. Cada declaración alimentaba nuevos juicios, cada acusación generaba otra cadena de culpables. Como bien recuerda Callejo, se trató de un círculo vicioso del miedo, donde la lógica quedaba anulada por la obsesión de encontrar culpables. No podemos olvidar que detrás de esta cacería también había intereses ocultos. En muchos casos, acusar de brujería era una manera de despojar a alguien de sus bienes, de resolver disputas vecinales o de controlar a mujeres que desafiaban las normas sociales. El poder religioso y civil se unía así en un propósito común: mantener el orden a costa del sacrificio de miles de personas. Este periodo nos muestra hasta qué punto la histeria social puede devorar a una comunidad desde dentro. El miedo se convierte en juez, los rumores en pruebas, y la justicia en un teatro de horrores. Resulta inevitable pensar en cómo, incluso hoy, las sociedades pueden dejarse arrastrar por el pánico colectivo, transformando la sospecha en verdad absoluta y condenando sin fundamento a quienes se apartan de lo establecido. En definitiva, la gran caza de brujas entre los siglos XV y XVII fue un espejo del miedo humano en su forma más desbordada: miedo al demonio, miedo a lo desconocido y, sobre todo, miedo al diferente. Un miedo que, en lugar de unir a las comunidades, las desgarró con violencia y dejó tras de sí un legado de injusticia que la historia nunca podrá borrar del todo. 5. La bruja como símbolo del mal y del poder oculto. En esta parte del libro Breve Historia de la Brujería de Jesús Callejo, se profundiza en la construcción cultural de la figura de la bruja como un emblema dual, cargado de contradicciones y miedos colectivos. Por un lado, aparece la imagen de la anciana malvada, encorvada y temida, una representación del deterioro físico asociado a la vejez y al mismo tiempo de la sabiduría peligrosa que asusta a las comunidades. Por otro, se perfila la mujer joven y seductora, vinculada a la tentación y a la capacidad de arrastrar a los hombres hacia la perdición. Ambas caras, aparentemente opuestas, se unen en un mismo arquetipo que termina por representar la amenaza de lo femenino fuera de control. El autor señala cómo, en la mentalidad de la época, la bruja era concebida como enemiga directa de la fe cristiana, sirvienta del demonio y partícipe de pactos oscuros. Se hablaba de acuerdos escritos con sangre, un recurso simbólico que buscaba marcar el carácter irreversible de su compromiso con lo prohibido. Los relatos sobre aquelarres narraban reuniones en montañas y bosques apartados, donde, bajo la influencia del diablo, se celebraban banquetes cargados de excesos y prácticas que escandalizaban a la moral dominante. Estas descripciones, además de provocar miedo, servían para reforzar la idea de que lo satánico podía infiltrarse en cualquier rincón de la vida cotidiana. Sin embargo, detrás de estas imágenes sobrecogedoras existía otra realidad. Muchas de las mujeres acusadas de brujería eran en realidad marginadas sociales, viudas, solitarias o simplemente distintas al modelo de mujer que la comunidad aceptaba. Otras eran curanderas o conocedoras de hierbas medicinales, personas que ofrecían ayuda en momentos de enfermedad o necesidad, pero cuyo saber era percibido como peligroso por las autoridades religiosas y civiles. Como bien reflexiona Callejo, la bruja no es solo un personaje de terror, sino también un espejo donde se reflejan los miedos a lo desconocido y al cambio. Aquí se percibe claramente cómo el símbolo de la bruja se convirtió en un instrumento de control social. Representaba la encarnación del mal y, al mismo tiempo, la excusa para perseguir lo diferente. Este uso del miedo como herramienta no es exclusivo de la brujería. A lo largo de la historia, sociedades enteras han señalado a minorías, disidentes o individuos que se salían de la norma como responsables de desgracias colectivas. En ese sentido, la bruja simboliza no solo el mal y el poder oculto, sino también la fragilidad de las comunidades ante sus propias inseguridades. Este retrato cultural se ha mantenido a lo largo de los siglos, trasladándose incluso al imaginario moderno. De la misma manera que los relatos medievales hablaban de pactos y banquetes demoníacos, hoy en día seguimos viendo en la figura de la bruja un símbolo cargado de misterio, miedo y fascinación. Lo que en la época de las hogueras servía para justificar persecuciones, en el presente se transforma en un icono literario y cinematográfico que, aunque menos peligroso, conserva la fuerza de ese arquetipo ancestral. 6. El declive de la caza y el nacimiento de la bruja literaria.
En este tramo del libro Breve Historia de la Brujería de Jesús Callejo, se nos conduce hacia un cambio decisivo en la manera en que la sociedad percibió a las brujas y a todo lo que representaban. Tras siglos de miedos, persecuciones y hogueras, el viento comenzó a soplar en otra dirección. El contexto histórico jugó un papel fundamental, con el avance de la ciencia, el nacimiento de la Ilustración y un espíritu más racional en Europa, la credulidad hacia la brujería empezó a diluirse. Las explicaciones científicas ofrecían respuestas que antes se atribuían a fuerzas malignas. Enfermedades, fenómenos naturales e incluso desgracias personales podían entenderse desde la medicina, la astronomía o la física, restándole peso a la idea de que una bruja estaba detrás de cada infortunio. Como explica el autor, se fue instalando la convicción de que muchos de aquellos procesos no habían sido más que excesos y errores, y esa certeza abrió la puerta a una revisión crítica de lo ocurrido. Este reconocimiento no borró el dolor ni devolvió la vida a las víctimas, pero sí marcó un antes y un después. Los tribunales comenzaron a dejar de admitir acusaciones tan vagas y supersticiosas, y en los ámbitos académicos y filosóficos se condenó la irracionalidad que había alimentado la caza. Resulta significativo pensar que, mientras en siglos anteriores se daba por sentado que el mal estaba encarnado en las brujas, ahora se empezaba a reconocer que lo maligno había estado, en realidad, en el fanatismo y en el abuso de poder. Es aquí donde la figura de la bruja experimenta una transformación. Deja de ser un enemigo tangible, alguien a quien perseguir y temer en la vida real, y se convierte en un personaje del mito, del cuento y del folclore. Aparece esa bruja de los relatos tradicionales, la que habita en los bosques apartados, la que tienta a los niños perdidos o que ofrece manzanas envenenadas. Todavía conserva el halo de peligro, pero ya no está asociada a juicios ni hogueras, sino al mundo de la imaginación y la fantasía. El cambio de contexto suavizó su imagen. La bruja pasó de ser la encarnación de lo satánico a transformarse en una figura literaria que, aunque inquietante, formaba parte de un repertorio cultural compartido. Los cuentos infantiles, como los de los hermanos Grimm, ayudaron a fijar ese nuevo arquetipo, una mujer temible, sí, pero dentro de un escenario de ficción. En lugar de verdugos y tribunales, ahora eran los niños los que se enfrentaban a ella en relatos que combinaban miedo y moraleja. Este tránsito es revelador, porque muestra cómo los símbolos no desaparecen, sino que se adaptan. La bruja dejó de ser motivo de persecución para convertirse en personaje de narración, en una advertencia convertida en entretenimiento. Y aunque esa metamorfosis pudiera parecer liberadora, también es un recordatorio de que los miedos colectivos no se extinguen fácilmente, sino que buscan nuevas formas de expresarse. En definitiva, la Ilustración no solo apagó las hogueras, sino que abrió la puerta a que la bruja dejara de ser perseguida en carne y hueso para habitar, a partir de entonces, en las páginas de los libros, en las historias transmitidas de generación en generación y, más tarde, en las pantallas. Fue el inicio de la bruja literaria, peligrosa en el cuento, fascinante en el imaginario, pero ya sin el poder real de destruir vidas a través de la superstición y la justicia ciega. 7. La brujería en la época moderna. Al llegar al siglo XIX y avanzar hacia el siglo XX, la brujería experimenta una metamorfosis profunda, pasando de ser temida y demonizada a convertirse en objeto de fascinación, estudio y, en algunos casos, veneración. Jesús Callejo nos narra cómo, tras siglos de persecuciones y supersticiones, la curiosidad por lo oculto resurgió con fuerza en Europa y América. Especialmente en aquellos círculos intelectuales y espirituales que buscaban respuestas más allá de la religión institucionalizada. El autor señala que un renovado interés por lo oculto y lo esotérico se apoderó de sociedades enteras, reflejando una época en la que la ciencia y la espiritualidad empezaban a coexistir de manera compleja. Este resurgir no fue casual. Movimientos como el espiritismo, que proponía la comunicación con los espíritus de los difuntos, captaron la imaginación de miles de personas. A su lado, la magia ceremonial y, más tarde, la Wicca, buscaron rescatar elementos antiguos, reinterpretando rituales y tradiciones que habían sido perseguidos o olvidados. Callejo enfatiza que la bruja ya no era únicamente un ser malvado, sino también la mujer sabia, la sanadora, la que conectaba con la naturaleza, señalando así la transformación del estereotipo de la bruja en una figura de conocimiento, intuición y poder positivo. En esta época también surge una nueva organización del saber oculto, aparecen sociedades secretas, grupos que practicaban rituales cuidadosamente estructurados y que buscaban recuperar la magia como forma de espiritualidad personal. Estas prácticas no tenían como objetivo causar daño, sino explorar la conexión entre el hombre y el universo, entre lo tangible y lo invisible. Callejo describe que los rituales, aunque envueltos en misterio, eran caminos hacia la libertad individual y el autoconocimiento, un cambio radical frente a los juicios y persecuciones de siglos anteriores.
Es interesante notar cómo la percepción social de la bruja cambia de forma paralela a los movimientos literarios y culturales de la época. Ya no es simplemente un personaje de cuento aterrador, ahora se convierte en símbolo de sabiduría, autonomía femenina y respeto por la naturaleza. Esta redefinición coincide con el surgimiento de figuras feministas y de corrientes filosóficas que reivindican el derecho a la libertad espiritual y personal. La bruja moderna, por tanto, no es solo un mito, sino un arquetipo de independencia y conocimiento secreto. Callejo también comenta que, a diferencia de los siglos oscuros de persecución, la magia empieza a tener un rostro positivo, una cara que invita a la introspección, al desarrollo de habilidades curativas y a la conexión con fuerzas naturales y cósmicas. En los textos y prácticas de Wicca, por ejemplo, la mujer se reconoce como guía y sanadora, utilizando hierbas, símbolos y ceremonias para equilibrar la vida espiritual con la cotidiana. Este cambio refleja un desplazamiento de la brujería como miedo colectivo hacia un enfoque más personal y enriquecedor, donde la magia se convierte en un lenguaje simbólico y en un instrumento de libertad individual. En suma, la brujería de la época moderna muestra cómo un fenómeno históricamente condenado puede transformarse en un recurso cultural y espiritual. Callejo nos invita a observar cómo la figura de la bruja se reinventa, adquiriendo matices positivos, y cómo, mediante rituales, sociedades y prácticas esotéricas, se establece un puente entre la tradición ancestral y la búsqueda de sentido en la modernidad. La magia, lejos de desaparecer, se redefine y se humaniza, convirtiéndose en un símbolo de autonomía, sabiduría y respeto por lo invisible. 8. La bruja en la cultura popular. Al adentrarnos en la época contemporánea, Jesús Callejo nos muestra cómo la figura de la bruja, que durante siglos fue temida y perseguida, se transforma en un auténtico icono cultural gracias a la influencia de medios masivos como el cine, la literatura y la televisión. La narrativa del autor describe que el cine, la literatura y la televisión transforman a la bruja en un símbolo reconocible para todos, subrayando cómo este personaje deja de ser únicamente un ser temible para convertirse en un referente de imaginación, creatividad y entretenimiento. Callejo explica que esta transformación no es lineal ni uniforme. La bruja adopta múltiples rostros según el contexto cultural y el público al que se dirige. En el cine de terror, por ejemplo, sigue siendo terrorífica, con miradas que hielan la sangre y gestos que anticipan desgracias, evocando la tradición clásica de los relatos de miedo, donde la bruja representa lo desconocido y lo peligroso. Sin embargo, en series infantiles y cuentos modernos, la bruja puede ser entrañable, incluso cómica, capaz de provocar sonrisas y empatía, mostrando su capacidad de adaptación y su incorporación al imaginario lúdico y educativo de nuevas generaciones. El autor destaca cómo esta dualidad, entre lo oscuro y lo humorístico, refleja la complejidad de la bruja como personaje cultural. Ya no se trata de alguien que inspire miedo real, sino de un símbolo que fascina y atrae, un referente de lo fantástico y lo imaginario que puede ser interpretado de maneras distintas según la época y la intención narrativa. Callejo señala que la bruja se mezcla con lo cómico, lo fantástico y lo oscuro, adaptándose a cada época, lo que evidencia su versatilidad y la manera en que los medios de comunicación han moldeado su imagen colectiva. En términos de impacto social y cultural, la bruja se convierte en un puente entre generaciones, conecta las leyendas antiguas con la creatividad moderna, y permite explorar temas como la independencia femenina, la magia como metáfora del conocimiento oculto y la imaginación como herramienta de entretenimiento. Incluso en la televisión y el cine de masas, donde predominan los estereotipos, el personaje logra mantener su esencia histórica y simbólica, ofreciendo un espacio donde la audiencia puede experimentar miedo, humor y fascinación simultáneamente. Una reflexión interesante que surge de esta observación es cómo la percepción de la bruja en la cultura popular puede compararse con la transformación de otros mitos clásicos, como los vampiros o los fantasmas. Personajes que evolucionan de seres temidos a figuras de identificación y entretenimiento, adaptándose al contexto cultural y a los valores de cada época. La bruja, en este sentido, no solo sobrevive en el imaginario colectivo, sino que se reinventa constantemente, consolidándose como un icono que trasciende el miedo inicial para convertirse en símbolo de creatividad y narrativa fantástica. En suma, Callejo nos recuerda que la bruja en la cultura popular es un ejemplo de cómo un personaje tradicionalmente estigmatizado puede adquirir múltiples dimensiones: terrorífica, cómica, fantástica y hasta entrañable, siempre fascinando al público y consolidándose como parte inseparable de la imaginación colectiva. Su capacidad de adaptación refleja tanto la riqueza de la tradición mágica como la versatilidad de los medios modernos para reinterpretarla y mantener su vigencia. 9. La brujería hoy, entre tradición y modernidad. Al llegar a los tiempos actuales, Jesús Callejo nos sumerge en una visión de la brujería que ha trascendido el miedo histórico para convertirse en un fenómeno cultural y espiritual mucho más amplio.
La narración comienza señalando que en la actualidad, la brujería es practicada en diversas formas: rituales, tarot, wicca, chamanismo moderno. Destacando cómo las antiguas tradiciones se adaptan y renuevan para encajar en un mundo moderno que busca significado y conexión personal. Callejo describe que muchas personas ven en estas prácticas un camino de introspección y espiritualidad. El ritual, el uso del tarot, la meditación guiada por prácticas wicca o el chamanismo contemporáneo no son meros actos supersticiosos, sino herramientas para conectar con la naturaleza, con la propia intuición y con la búsqueda de un equilibrio interno. En palabras del autor, muchas personas encuentran en ella un camino de espiritualidad personal y de conexión con la naturaleza, subrayando la dimensión humanista y simbólica que la brujería ha adquirido en la actualidad. Sin embargo, Callejo no omite la dimensión social y crítica de la brujería moderna. Aunque ya no representa un peligro tangible ni un enemigo a destruir, sigue manteniendo un aura de rebeldía y desafío frente a lo establecido. La bruja actual encarna una forma de cuestionar normas, jerarquías y dogmas, mostrando que la tradición puede ser al mismo tiempo subversiva y constructiva. Al mismo tiempo, sigue siendo un símbolo de rebeldía contra lo establecido, señala el autor, reflejando cómo estas prácticas conservan un poder simbólico que remite a siglos de resistencia cultural. El relato enfatiza que la percepción de la bruja y de la brujería ha evolucionado hacia un arquetipo que inspira respeto y curiosidad, más que temor. La bruja deja de ser un ente externo que impone fuerzas oscuras y pasa a ser un espejo de nuestra propia psique, de nuestros miedos y deseos. Callejo reflexiona, la bruja ya no es un enemigo a destruir, sino un arquetipo que inspira tanto respeto como curiosidad, invitando al lector a mirar más allá de los estereotipos y a comprender la brujería como un fenómeno profundamente humano. Una de las ideas más impactantes del capítulo es que la brujería contemporánea nos habla más de nosotros mismos que de fuerzas externas. Cada ritual, cada práctica, cada interpretación del tarot o del chamanismo funciona como un espejo que refleja nuestras dudas, nuestras ansias de control, nuestras esperanzas y temores. Como señala el autor, la brujería habla más de nosotros mismos y de nuestros miedos que de fuerzas externas, sintetizando la transformación del mito de la bruja desde un ser de temor hasta un símbolo introspectivo y culturalmente rico. En términos de reflexión, es notable cómo la brujería moderna se asemeja a otras prácticas espirituales actuales, como el mindfulness o la meditación guiada, donde el objetivo principal es el autoconocimiento y la armonía con el entorno. Además, comparativamente, mientras que la bruja del pasado estaba marcada por la persecución y la exclusión, la bruja de hoy dialoga con la sociedad y se reinventa, mostrando que las tradiciones pueden sobrevivir al tiempo si se adaptan a la modernidad sin perder su esencia simbólica. En conclusión, Callejo nos ofrece una mirada en la que la brujería contemporánea es tanto un legado cultural como un instrumento de exploración personal. Ya no se trata de un enemigo temible, sino de un arquetipo que invita a la reflexión, a la curiosidad y al respeto por lo desconocido, manteniendo viva la fascinación que ha acompañado a este fenómeno a lo largo de la historia. El libro Breve Historia de la Brujería de Jesús Callejo se erige como un puente entre la historia, la cultura popular y la introspección contemporánea, ofreciendo una visión panorámica que va más allá de la simple crónica de hechos. A nivel general, la obra logra amalgamar la documentación histórica con la narrativa, permitiendo al lector no solo comprender los procesos de persecución, miedo y estigmatización que rodearon a las brujas a lo largo de los siglos, sino también apreciar la transformación de este arquetipo en la cultura popular moderna. Callejo construye un relato que transita desde el miedo medieval hasta la curiosidad contemporánea, donde la bruja deja de ser una amenaza externa y se convierte en un espejo de los miedos y deseos humanos. Desde una perspectiva teórica, el enfoque de Callejo se alinea con estudios de la antropología cultural y de la historia de las religiones, en particular con la teoría de la construcción social del miedo planteada por académicos como Michel Foucault y Elaine Pagels. Foucault, en su análisis del poder y la disciplina, podría encontrarse en paralelo con los episodios de persecución que el autor documenta, donde la brujería funcionaba como un catalizador de control social y moral. Pagels, por otro lado, analiza cómo la interpretación de fenómenos espirituales puede variar según los contextos culturales y políticos, lo que se refleja en la manera en que Callejo presenta la transición de la bruja como figura de temor a símbolo cultural y espiritual en la modernidad. El libro también dialoga con la literatura fantástica y el análisis de arquetipos, acercándose a ideas de Carl Gustav Jung sobre el inconsciente colectivo. La bruja, en este sentido, se convierte en un arquetipo que representa aspectos reprimidos o desconocidos de la psique humana, el poder, la autonomía, la rebelión frente a la norma y la conexión con la naturaleza. Esta perspectiva psicológica permite comprender por qué la figura de la bruja sigue siendo fascinante y relevante, incluso cuando la sociedad ya no la percibe como una amenaza tangible.
Comparativamente, obras literarias como La bruja de Portobello de Paulo Coelho o La casa de los espíritus de Isabel Allende, si bien abordando contextos diferentes, también exploran la figura femenina en relación con lo místico y lo transgresor, mostrando cómo la brujería se mantiene vigente como símbolo de resistencia y autonomía. Al considerar la sociedad en el momento de publicación del libro, es evidente que Callejo capturó un interés creciente por lo esotérico y lo místico a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En paralelo con el auge de prácticas como la Wicca, el tarot y el chamanismo moderno. La obra se inserta en un contexto cultural donde la gente busca reinterpretar la tradición desde una perspectiva más introspectiva y simbólica, un fenómeno que también se refleja en el cine y la televisión. Con series y películas que presentan brujas como figuras complejas, poderosas y fascinantes, alejadas del estereotipo terrorífico del pasado. La aceptación del público fue notable, particularmente entre lectores interesados en historia, folclore y cultura popular, quienes encontraron en Callejo un narrador accesible que combina rigor con un estilo ameno y fluido. En cuanto a la crítica literaria, el libro fue valorado por su capacidad de síntesis y por ofrecer una mirada integral que no se limita a crónicas históricas o sensacionalismo, sino que explora la dimensión cultural y psicológica de la brujería. Algunos críticos señalaron que la obra podría profundizar más en análisis comparativos con otras culturas, pero coincidieron en que su mayor aporte reside en el equilibrio entre información documentada y narrativa atractiva. En síntesis, Breve historia de la brujería se convierte en un espejo de nuestra relación con lo desconocido y lo transgresor, combinando historia, antropología y cultura popular. La obra no solo documenta un fenómeno histórico, sino que invita a la reflexión sobre cómo la sociedad transforma el miedo en fascinación, y cómo la brujería, desde su raíz más antigua hasta su manifestación moderna, sigue siendo un símbolo de curiosidad, respeto y autoconocimiento. En un mundo donde lo espiritual y lo cultural se entrelazan con la necesidad de identidad y autonomía, Callejo nos recuerda que la brujería habla, sobre todo, de nosotros mismos y de nuestra capacidad de reinterpretar la tradición. Breve historia de la brujería no es solo un repaso histórico. Es una invitación a mirar más allá del mito, a comprender por qué la figura de la bruja nunca desaparece. Quizá porque encarna lo prohibido, lo libre, lo incontrolable. Quizá porque, en el fondo, todos sentimos que la magia nunca dejó de existir. ¿Qué significa para ti la brujería? ¿Superstición, conocimiento o símbolo de resistencia? Déjame tu respuesta en los comentarios y comparte este video para que más personas descubran esta historia oculta. Suscríbete, porque la literatura está llena de secretos, y juntos vamos a desenterrarlos.